Estamos hoy ya en el tercer día de estudio bíblico de la semana. Quiero agradecerle que usted esté ahí conectadito, que tenga un corazón dispuesto. Deseo, mi hermano, que el Señor lo siga bendiciendo mucho más. Sé que todo este día el Señor lo ha bendecido. Igualmente deseo que lo bendiga mucho más en su fe, en paz, en salud divina, en la gracia de Dios, capacitándonos para entender y poner por obra la palabra del Señor. Bienvenido a este tercer día de estudio bíblico. Tome su Biblia, por favor, su libreta de apuntes, su esfero, y vamos a ir a la poderosa palabra de nuestro Dios. Y hoy quisiera que iniciáramos en el libro de Isaías, capítulo 6. Isaías 6, 8. ¿Lo tiene? Búsquelo, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Hasta ahí nada más. Está relatando la palabra, el llamamiento de Isaías, la visión que tuvo Isaías en el momento que el Señor le hizo el llamado a servirle, a ser profeta. Entonces el Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y vuelve el Señor a referirse a él en plural. Después, escuche lo que empieza diciendo el versículo. Después oí la voz del Señor, dice Isaías. Isaías estaba viendo al Señor. Y el Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nuevamente el Señor revelándose a su pueblo. No dijo: ¿quién irá por mí? Dijo: ¿quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió y dijo: heme aquí, envíame a mí. No solamente en este versículo podemos identificar cómo el Señor nuevamente en el Antiguo Testamento se identifica como Elohim, como Dios en plural, y dice nosotros, al igual que en la Torre de Babel, lo vimos el martes, al igual que en Génesis, hagamos al hombre, el 1:26 de Génesis, hagamos en plural. Entonces, aquí nuevamente el Señor se refiere a sí mismo como en plural. No solamente en este versículo vemos esto, sino que podemos identificar en este momento de primeras, podemos ver que Isaías estaba hablando de Dios, ¿sí o no? De Jehová, Dios, el Dios de Israel. Era al que Israel conocía en ese tiempo. Era el que Israel conocía, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Dios de Israel, el Padre, sí, el Todopoderoso. Y podemos decir que Isaías estaba viendo a Dios, ¿sí? Pero resulta que en el Nuevo Testamento se cita varias veces este versículo, pero en una ocasión refiriéndose y afirmando que era Jesús el que estaba hablando, y en otra ocasión diciendo como que el Espíritu Santo era el que estaba hablando y el que había dicho: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y esto es bien importante, hermano, entender cómo, descubrir cómo estas conexiones, hermano, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y por toda la Biblia el Señor ha querido revelársenos. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 12. Vamos a la palabra, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos número 40 y 41. Bueno, leámoslo desde el versículo 36, ahí donde dice incredulidad de los judíos, para que lo entendamos bien, ¿sí? Dice la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Habló Jesús, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Jesús está citando esta palabra refiriéndose a él. Y sigue diciendo, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Apúntelo por favor y analícelo y estúdielo. Y este pasaje, estos versículos se están refiriendo y están diciendo y están dando a entender que Isaías se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Tremendo, tremendo, tremendo. Ahí está. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Sí? Se está diciendo acerca de Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 28. Siempre se lo digo, mi hermano, apunte, tome nota. Y la idea y lo ideal, mi hermano, sería que pudiésemos estudiar y convencernos, ¿sí? Nosotros mismos estudiar y quedar convencidos de la palabra, porque usted y yo tenemos que desarrollar y fortalecer nuestra propia fe. Amén. Y lo hacemos es así, comprobando lo que dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 28, versículo número 25 y 26. Hechos 28, 25 y 26 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Eso fue lo que le dijo el Señor, lo que dice en Isaías 6:8. En el versículo 9, seguido a este versículo, el Señor empieza a hablar y a decir: ve y diles. ¿Sí? Ahí está. Y según la palabra de Dios y según Pablo, por inspiración divina, les dijo Pablo: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Ahí está. Entonces, qué tremendo, y quiero solo dejarle la información para que usted lo estudie, de cómo este mismo verso, aparte de que en Isaías se refiere el Señor a sí mismo como nosotros en plural, aparte de eso, el Nuevo Testamento cita estos mismos versículos, este mismo pasaje, este mismo suceso, y en una vez se refiere a que Jesús fue el que habló y el que dijo en ese tiempo, en esa visión de Isaías. Y en este versículo de Hechos, pues entonces está diciendo el apóstol Pablo que fue el Espíritu Santo el que habló. Dios, ¿sí? Es lo que estamos entendiendo, ¿no? Dios, sea el Espíritu Santo, ok, es Dios. Mi Señor Jesucristo el que habló, excelente, lo mismo, es Dios. Que fue el Padre el que habló, bien, es Dios. ¿Sí? Ay, Dios, tremendo, tremendo esto. Es poderoso poder comprender cómo el Señor Jesucristo también se refería al Padre como una persona aparte de Él, ¿no? Una persona distinta de Él, ¿sí? Él decía: el Padre y yo somos uno. Y en momentos se refería al Padre: yo rogaré al Padre. Anoche lo leíamos: yo rogaré al Padre. Bueno, es como una persona refiriéndose a otra persona. Yo rogaré al Padre y Él los enviará a otro consolador. Y quisiera que miráramos en Mateo capítulo número 24. Hoy estamos, con la ayuda y la dirección del Señor, haciendo una condensación de lo que hemos hablado estos días. Dice, le estaban preguntando al Señor, estaba hablando el Señor Jesucristo de su segunda venida. ¿Cuándo será? ¿Cuándo sucederá? Y dice la palabra: pero del día
y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Tremendo, ¿eh? Tremendo poder comprender que mi Señor Jesucristo, lo que dice Filipenses, y no se lo vuelvo a hacer buscar porque lo leímos ayer. Tremendo como la palabra de Dios nos insiste y nos deja claro y nos dice, no, Jesucristo nuestro Señor no estimó el ser igual a Dios. Él, cuando estaba aquí en la tierra, Él podía ser igual a Dios, Él era Dios. Pero Jesús, mi Señor, sabía que Él no podía hacer nada por nosotros siendo Dios. Él tenía que volverse como nosotros. Él tenía que vivir como nosotros para poder dejarnos ejemplo y desde la plataforma y desde el hábitat nuestra poder vencer el pecado y ofrecerse en sacrificio por nosotros para así lograr darnos la libertad, ¿sí? Entonces, cuando mi Señor Jesucristo se despoja, despojándose a sí mismo, Él voluntariamente, mi Señor Jesucristo se despojó de su deidad, de su poder, de su gloria, voluntariamente lo hizo. Y por eso es que había una diferencia. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, había una diferencia, había una diferencia, un distintivo entre Dios y mi Señor Jesucristo, a causa de la condición humana que Jesús estaba experimentando en ese momento. Por eso él en este momento dice, yo no sé, solo mi Padre. Bueno, pero no dice pues que el Padre y usted son uno. Sí, pero hay cosas que en el momento el Padre no le hacía saber a mi Señor Jesucristo porque no las necesitábamos saber nosotros. Cuando Jesús resucita, sube a los cielos, ok, ya, sí, él mismo con el Padre, porque Jesús lo decidió voluntariamente. No, seguir siendo el mismo aquí en la tierra, el mismo Dios, no, el mismo con el Padre, no. Él decidió ser como uno de nosotros y depender, así como usted y como yo, depender del Padre, depender de nuestra comunión con el Padre, para así entonces poder hacer y cumplir su propósito en esta tierra. Amén. Entonces, por eso el Señor Jesucristo en estos momentos se refería al Padre así, decía, mire, hay cosas que el Padre sabe y yo no sé, pero a causa de su condición humana, ¿sí? Pero se refería al Padre como otra persona y decía, yo no lo sé, mi Padre solamente lo sabe. Pero ya cuando Jesús fue glorificado, obviamente lo sabe. Pero como nosotros no necesitábamos tener esta información, no nos convenía tener el día y la hora, entonces pues el Padre no le dio esa información a Jesús porque no la necesitábamos. Jesucristo el Señor también lo dijo. Lo que yo hablo no lo hablo por mí mismo, hablo lo que oigo de mi Padre. Eso es. Entonces, poderoso este versículo. De igual manera, Jesús hace una distinción entre él y el Padre en Lucas, capítulo número 18, versículo número 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. En la versión de Mateo dice, no hay ninguno bueno sino solo mi Padre. ¿Sí? Entonces, mire cómo Jesús hace distinción, ¿no? Dice, no, yo solo por estar sometido a esta condición humana, no merezco que me llame bueno. Bueno, mi Padre, Él sí es bueno. Y hace esa distinción. Es importante entender esto. Miremos entonces ya como concluyendo este tema tan importante de donde podríamos hablar muchísimo más, pero creo que estamos afirmando los fundamentos de nuestra fe, por lo que es lo que necesitamos escuchar, entender y estudiar. Podemos entonces hacer un pequeño recorrido en cada una de las personas que se manifiesta nuestro Dios a nosotros. En la persona del Padre podemos ver Santiago capítulo 1, cómo se refiere la Biblia, la palabra del Señor a nuestro Padre Celestial. Santiago capítulo número 1, versículo 17.
Dice la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra Padre se refiere a lo primero, ¿sí? Como a el origen de todo, el origen, el principal. Por eso es tan importante, comprender cómo Dios primeramente se dio a conocer. Y Él se dio a conocer primero que todo fue al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel conocía a Jehová. Y no entendían ni habían tenido la revelación, porque Jesús no se había manifestado en carne aquí en la tierra. Pero ellos conocían al Padre, ellos conocían a Dios. Y fue de esa manera que se dio a conocer primeramente el Señor al mundo, ¿sí? A su pueblo Israel. Por lo tanto, Padre podemos entender como origen de todo, ¿sí? Como el inicio, como el fundador, fundamento, patriarca, de donde nace todo. Así se puede entender Padre. Y aquí Santiago le atribuye y dice el Padre de las luces. Él es la luz. Él es el que origina la luz, y todo don perfecto y toda cosa buena sale de nuestro Padre Celestial. Amén. Esto es vital, esto es muy importante que lo podamos comprender. Juan capítulo 10, versículo 27. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y sigue diciendo en el versículo 30: yo y el Padre uno somos. Punto. Sigue el Señor reiterando y sigue el Señor dándonos a entender cómo ellos son uno. Recuerde, unificar, propiamente unidos, eso quiere decir uno. Y Jesús habla del Padre y dice: el Padre me las dio, yo las tengo, las cuido, las pastoreo, etc. Bien, podemos entonces conocer a un Padre y entenderlo como el pueblo de Israel lo entendía. En estos días, un sábado en la mañana, hablábamos un poquito de esto y comprendíamos cómo el pueblo de Israel, pues a los que fue revelado primeramente Dios, el pueblo de Israel tenía una idea de Dios. Y ellos, mire, por más de que Dios era tan bueno con ellos, por más de que Dios los sacó de Egipto, por más de que Dios los alimentó con maná, con comida que ellos no conocían, como los alimentó con codornices, como les dio nubes en el desierto, para columna de nube en el desierto para que no se quemaran por el sol y el calor, y en la noche columna de fuego para que no sufrieran por el frío. Tan bueno, tan paciente, tan hermoso que siempre ha sido nuestro Padre Celestial, y siempre lo fue con Israel. A pesar de eso, el pueblo de Israel, la mayoría, no conocían a Dios de verdad. A causa de los mandamientos del Señor y de la ley de Dios, ellos tenían una idea de Dios y tenían una idea errónea. Le repito, la mayoría tenían una idea errónea de Dios y tenían una idea de un Dios amargado, de un Dios castigador, de un Dios severo, de un Dios iracundo, irascible. Y esa era la idea que ellos tenían de Dios. Y solo cuando vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra fue que ellos pudieron tener una mejor idea del Padre. Por eso Jesús les dice a Felipe, anoche lo leíamos, Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo: oiga, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. El que me ve a mí, ve al Padre. Y se reveló Jesús. Jesús vino a esta tierra para dar a conocer al Padre realmente como Él es.
un Padre amoroso, un Padre perdonador, misericordioso, bueno, paciente, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y son uno, se compaginan allí el uno en el otro, y el Señor siempre nos ha dado a conocer al Padre. Vaya por favor a Colosenses, capítulo número 1, versículo número 15. Dice la palabra del Señor. En los versículos anteriores, la palabra viene hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Viene hablando y diciendo de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en el versículo 15 dice: Él, refiriéndose a Cristo nuestro Señor, Él es la imagen del Dios invisible. Escuche esto, es lo que le estoy explicando. Nuestro Señor Jesucristo vino a poder revelárseles gráficamente, físicamente al pueblo de Israel primeramente, y por ahí derecho a todos nosotros, revelar la imagen del Padre, dar a conocer al Padre por fin, y darles a entender al pueblo de Israel que la idea que ellos tenían de Dios, del Padre, era una idea errónea, pensando que el Padre era un Padre castigador, severo y terrible, que no le habían podido conocer como era, pero que Él, Jesucristo nuestro Señor, vino aquí a esta tierra a vivir el reino de Dios, a establecer el reino de Dios, a cumplir la ley, a enseñarnos la justicia de la ley, para que pudiésemos conocer al Padre claramente, para que por fin el pueblo de Israel pudiese conocer a aquel Dios de los ejércitos, que siempre habían tenido una idea errónea, pero que ahora a través de Jesús pudieron ver que realmente el Padre, el Dios todopoderoso, es bueno. Y lo pudieron ver y comprobar a través de Jesús. Porque dice la Biblia, Jesús andaba haciendo bienes y sanando a los enfermos, y tenía compasión de la gente, y los alimentaba, y al pecador le perdonaba los pecados, como a Zaqueo, como a la mujer adúltera. Le salvaba la vida a la gente, los endemoniados los libertaba, ¿sí? Y la gente a través de Jesús podía ver al Padre y podía conocer al Padre por fin, ¿sí? Más gráficamente, Él es la imagen del Dios invisible, aquel Dios que el pueblo de Israel le daba miedo, temía, nunca comprendió, nunca entendió, pero que siempre fue el mismo Dios. Nuestro Dios siempre ha sido el mismo, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, para siempre. Pero el pueblo de Israel no lo conocía. En aquellos tiempos de Moisés, el pueblo de Israel le dijo finalmente a Moisés: Moisés, suba usted y hable con Dios y nos manda a decir. Le dice al Señor que nos mande a decir con usted, porque les daba miedo, porque veían cómo cuando descendía la presencia del Señor al monte, el monte se estremecía, se conmovía, se partía. Todo el mundo decía: no, nosotros allá no nos metemos. No, nosotros allá no vamos. No, Señor, ¿cómo se le ocurre? Y tenían miedo a Dios. Y un miedo de apartarse, que los llevaba a apartarse de Él, a no querer estar cerca de Él. Pero a través de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios nos ayude con el tiempo. Mire, en este versículo 15, en algunas personas se crea una confusión. Y muchos afirman que la palabra en este versículo 15 está afirmando que nuestro Señor Jesucristo fue creado, porque dice el primogénito de toda la creación. Entiéndase lo que mi Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Mi Señor Jesucristo vino a establecer un nuevo linaje, a establecer familia, en otras palabras. Porque el primer hijo de Dios directo, que fue Adán, ¿sí? Y Eva, siguiente,
se echó a perder el diseño, se echó a perder el proyecto con ellos. Y finalmente pasó lo que pasó y el primer hijo directo de Dios, como lo fue Adán y Eva, pues se echó a perder, entró al pecado y se distorsionó la imagen de Dios en el ser humano. Pero cuando vino mi Señor Jesucristo vino precisamente a eso, a hacer lo que Adán no pudo hacer, a establecer un nuevo linaje, a establecer un linaje santo, puro, hijos de Dios. Adán, que fue el primer hijo de Dios, le repito, directo por creación directa de Dios, la idea era que él continuara engendrando hijos y que todos fueran hijos de Dios. Pero finalmente se dejaron engañar, le entregaron el gobierno a Satanás a través del pecado y como se lo dije, se lo repito, la imagen de Dios en ellos se distorsionó y lamentablemente no se pudo continuar el propósito de Dios de tener familia, de tener una creación de hijos de Dios. Finalmente entró el pecado y dañó la raza humana. Pero vino mi Señor Jesucristo y arregló el asunto. Vino mi Señor Jesucristo y entonces hizo lo que Adán y Eva no pudieron hacer. Y estableció un linaje. Y estableció una familia. A eso se refiere la palabra de Dios. Acompáñeme por favor a Isaías capítulo número 9. Isaías capítulo número 9, versículo número 6. Escuche lo que dice la palabra del Señor, el profeta Isaías, diciendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está profetizando el profeta Isaías? Pues del Mesías, de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, ahí está profetizando Isaías. Y mire cómo lo llama la palabra, mire cómo dice la palabra. Su nombre se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Habla de Jesucristo como Dios, porque Él es Dios. Y habla de Él también como Padre eterno, tremendo. Príncipe de paz. Un niño nos es nacido, hablando de Jesús nuestro Señor. Ahora vaya allí mismo a Isaías capítulo número 53. Dice la palabra, viene hablando y en nuestros versículos muy conocidos, hablando de la obra de mi Señor Jesucristo. Y finalmente o continuadamente en el versículo número 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando de Jesucristo el Señor, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermano, es innegable que la palabra del Señor está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que usted lo sabe, yo sé que usted lo tiene claro, pero es bueno también que nosotros no lo pasemos por alto. Y dice la Biblia: cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué es linaje? ¿A qué se refiere la palabra del Señor diciendo verá linaje? Linaje significa familia. Linaje significa familia, descendencia, ¿sí? Se refiere a eso, se refiere a familia, se refiere a hijos, a descendencia, a casa, hogar se refiere la palabra linaje, sangre, familia. Y la palabra del Señor en Isaías entonces dice: cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, verá linaje. Oh, tremendo. ¿A qué vino mi Señor Jesucristo? Pues a establecer un reino aquí en la tierra, a establecer familia. Evangelio según San Juan capítulo 1, por favor no se distraiga, no me pierda la pista, que todo esto va conectado una cosa con la otra. Juan capítulo 1, capítulo 1, versículo número 11.
Recuerde cómo desde el profeta Isaías el Señor nos permite comprender el propósito, el objetivo de nuestro Señor Jesucristo. Hacer lo que Adán y Eva no pudo hacer. Es más, la palabra, el apóstol Pablo hace una comparación y hace un paralelo entre Jesucristo, mi Señor, y Adán. Y dice: el primer Adán, alma viviente, ¿sí? Carne. Pero el postrer Adán, o sea, Jesucristo nuestro Señor, espíritu vivificante. Hermano, habla el Señor de dos principios. El principio, ¿sí?, cronológico del inicio de la creación, pero en Jesucristo nuestro Señor. Por eso se refiere al postrer Adán. Habla de un nuevo inicio. Y es el inicio nuevamente el propósito de Dios con la raza humana, establecida y condensada y consumada a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí donde leímos en Colosenses, el primogénito de toda la creación, no quiere decir que Jesús mi Señor fue creado, sino que a través de mi Señor Jesucristo el Padre pudo establecer su creación como la quería establecer. Una creación de hijos de Dios, una creación de gente santa, de linaje santo. Y no lo pudo hacer a través de Adán, lo pudo hacer fue a través de mi Señor Jesucristo. Y toda la creación y la creación que el Señor quería eran hijos de Dios, era que todos fuéramos familia de Él, era que pudiéramos relacionarnos íntimamente con Él. Y el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Que a veces nosotros decimos a los suyos, no dice así la Biblia. Dice a lo suyo, o sea, a su encargo, a su misión, a su encomienda vino Jesús. Vino a hacer lo suyo, a lo que venía a hacer, a lo suyo vino. Pero los suyos no le recibieron. Vino el Señor a hacer lo suyo, a realizar su cometido, a realizar el encargo que el Padre le había mandado. Y resulta que lo iba a realizar entre los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Y cuál era el encargo? Les repito, ¿cuál era el encargo de mi Señor Jesucristo? Hermano, establecer linaje, establecer familia, una familia de Dios, una familia de hijos de Dios. Lo puede comprobar continuando los versículos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? Les dio potestad de ser hechos hijos, linaje, descendencia, familia. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados como Adán y Eva lo hubieran podido engendrar allá en pecado. Ya no, ellos no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ve? A lo suyo vino. Ese era su encargo. Poder enseñarnos, poder capacitarnos, poder establecer el reino de Dios para que todos a través de Cristo pudiésemos hacer parte del reino de Dios. Y siendo parte del reino de Dios, hacemos parte de la familia de Dios y somos una familia de hijos de Dios. Somos una generación, una gente de hijos de Dios, de familia de Dios. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero los que sí le recibieron, entonces en ellos pudo cumplir su propósito. Verá linaje, luego que haya puesto su vida por la expiación del pecado, verá linaje. A los que sí le recibieron, entonces en ellos pudo cumplir su propósito. En ellos sí pudo cumplir su encargo. Y fue más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados como en Adán, no, son engendrados por Dios, el primogénito de esta nueva creación, poderoso. Oh, tremendo. Maravilloso es el Señor y podemos seguir hablando mucho más, pero el tiempo realmente se va. En todo caso, mi hermano, concluyamos.
usted y yo no nos podemos enfocar o encasillar solo en conocer a Dios como nuestro Salvador, como el Hijo, y ya, y de pronto darle menos importancia al Padre y al Espíritu Santo. O tampoco podemos enfocarnos en el Padre y darle menos importancia a Jesús y al Espíritu Santo. No, porque ellos son uno. O enfocarnos en el Espíritu Santo. Y entonces para mí todo se convirtió ya el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y ya, como restándole importancia a mi Señor Jesucristo y al Padre. No, son uno. El Espíritu Santo es el que está contigo y conmigo aquí en la tierra, presente, viviendo en ti y en mí, y es por quien podemos, quien nos da la capacidad de obedecer la palabra y de conectarnos con el Padre, quien nos ayuda, nuestro ayudador, ¿verdad? Él es importantísimo, indispensable en nuestras vidas. Pero usted y yo no nos podemos olvidar por quién es que somos salvos. Porque el Espíritu Santo vino a nosotros a través de la justificación que hizo mi Señor Jesucristo por su sangre en nosotros. Entonces nos debemos a Él la salvación. La justificación se la debemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó, que se entregó por nosotros. Tremendo. A Él sea la gloria, y por cuanto Él se humilló, el Padre le exaltó hasta lo sumo y sujetó todas las cosas al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y todo se sujeta a Él, y Él es cabeza de todo principado y potestad. Yo no me puedo olvidar de eso. Pero yo no me puedo olvidar del Padre, que es el origen de todo, que es el creador, el todopoderoso, el que suple mis necesidades, el que me da a mí confianza, certeza de gobierno de todas las cosas. Yo no me puedo olvidar de ninguno, porque ellos son uno. Necesito comprender la obra de los tres. Yo necesito conocer a Dios como mi Padre. Es de vital importancia, así como necesito conocer a Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor, como mi hermano mayor. Necesito conocerlo porque de Él proviene la salvación. Él fue quien pagó el precio y me abrió el camino al Padre. Pero yo no puedo desconocer la obra del Espíritu Santo porque la necesito a cada segundo de mi vida. Entonces, no podemos quedarnos en uno, no. Necesitamos vivir, comprender, entender y disfrutar de Dios, de nuestro Dios completo, en su totalidad. Amén. Esto es muy importante. Y sé que lo que yo no le pude decir, el Espíritu Santo de Dios se lo ha dicho y se lo ha enseñado, y hemos sido edificados esta noche. Amén.